Para salvar a la mujer que amaba de un terrible accidente, León entregó parte de sí mismo. La recompensa a su sacrificio fue el abandono, siendo cambiado por la fortuna del mismo hombre que causó su desgracia. Pero ella no sabía que el destino no perdona una traición de ese calibre. La música del restaurante era tenue. Los cubiertos de plata brillaban. «No puedo creer que tengas el descaro de aparecerte aquí». La voz de Sofía cortó el aire. León la miró. Luego posó su mirada en Ricardo Montenegro, el hombre a su lado. «Solo quería conversar», dijo León con calma. Sofía se rió. Un sonido agudo, cruel. «¿Conversar sobre qué? ¿Sobre cómo ahora eres la mitad de un hombre?» El salón quedó en silencio. Las parejas dejaron de comer. Los meseros se congelaron. Los ojos de todos se clavaron en su mesa. La humillación era un espectáculo público. Ricardo sonrió, petulante. «Escucha a tu exprometida. Sé razonable». Se inclinó hacia adelante, intentando proyectar poder. «Hablando de ser razonable, un pajarito me contó que la estructura de tu nuevo edificio, la Torre Montenegro, usó una aleación de acero más barata. Un pequeño ahorro que podría costar muy caro bajo presión sísmica». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «¿Cómo es que tú...?» León lo interrumpió. «La aleación correcta sería la 4340, con tratamiento térmico. Ustedes usaron la 1020. Funciona en teoría, pero cualquier ingeniero de verdad sabe que no soporta la fatiga del material a largo plazo. Es una falla catastrófica esperando a suceder». Sofía miraba de uno a otro confundida. Ricardo estaba pálido. El shock en su rostro era la pequeña victoria de León. ¿Cómo podía ese hombre simple, esa mitad de hombre, saber algo tan específico? El silencio del restaurante fue roto por el arrastrar de una silla. Un hombre mayor, de traje elegante y cabello canoso, se levantó de una mesa distante. Caminó con un propósito sereno hacia ellos. Todas las miradas lo siguieron. Se detuvo junto a León. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Sofía. «Señorita Herrera, quizás no me recuerde». Su voz era grave, tenía el peso de la autoridad. «Mi nombre es Ramírez. Fui el cirujano jefe que lideró al equipo que salvó su vida». Sofía palideció aún más. Ricardo frunció el ceño, sin entender. «El doctor». Ramírez continuó, su voz proyectándose para que todos escucharan. Sus heridas eran catastróficas. La pelvis fue destrozada. La hemorragia interna era masiva. Ningún procedimiento estándar funcionaría. Su única oportunidad era un autotrasplante de tejido vascularizado, un procedimiento experimental, peligroso. Hizo una pausa. El restaurante estaba mudo. Necesitábamos un donante. Alguien dispuesto a sacrificar una cantidad enorme de tejido muscular y nervioso de la parte inferior del cuerpo. Un sacrificio que sabíamos que tendría consecuencias permanentes e irreversibles para el donante. Los ojos del médico se encontraron con los de León, con un profundo respeto. Luego volvieron a Sofía, fríos como el hielo. «Este hombre», dijo el doctor Ramírez, señalando a León, «no necesitó un segundo para decidir. Firmó todos los formularios. Enfrentó una cirugía de 12 horas. Soportó una recuperación brutal. Todo para que usted pudiera volver a caminar, para que usted pudiera vivir». El médico se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro que todos pudieron oír. «Así que no, señorita. Él no es la mitad de un hombre. Es el hombre completo que renunció a una parte de sí mismo, para que usted pudiera estar completa de nuevo». Un mesero dejó caer una bandeja. El estruendo resonó en el silencio. El gerente del restaurante se acercó rápidamente a la mesa. Su rostro era una máscara de vergüenza y repulsión. «Señor Montenegro, señorita Herrera, les pido que terminen su velada. Por favor, retírense». Humillados, se levantaron. Las miradas de desprecio los siguieron hasta la puerta. El doctor Ramírez puso una mano en el hombro de León. «Lo que ella hizo fue inhumano.
Yo vi tu devoción en ese hospital. Si necesitas ayuda para cualquier cosa, estoy de tu lado. León lo miró. Por primera vez en meses, la soledad en sus ojos dio paso a una chispa de esperanza. La pequeña victoria de León en el restaurante duró poco. Al día siguiente, la guerra cambió de campo. El campo de batalla era Internet, y Ricardo tenía un ejército. León estaba en su sencillo apartamento, la luz de la tableta iluminando su rostro cansado. Los titulares eran brutales. Empresario acusado injustamente por vengativo ex empleado. Fotos antiguas de él y Sofía, sonriendo, ahora se usaban con leyendas venenosas. Había un artículo de un portal de chismes. En él, Sofía lloraba. Decía que amaba a León, pero que su comportamiento se volvió obsesivo después del accidente. Decía que temía por su seguridad. Era una mentira perfecta, fabricada con dinero y maldad. Comentarios de perfiles falsos inundaban las publicaciones. Abusador. Loco. Déjenla en paz. El Tribunal de la Opinión Pública, manipulado por una fortuna, lo declaraba culpable. La puerta se abrió. Era el doctor Ramírez. Miró la pantalla, luego el rostro de León. La ira en sus ojos era fría y afilada. No van a ganar con mentiras, León. Nosotros vamos a usar la verdad. El consultorio del doctor. Ramírez era lo opuesto al apartamento de León. Organizado, silencioso, un lugar de poder. Libros de medicina cubrían las paredes. Aquello que dijiste sobre el acero en el edificio, comenzó el médico. ¿Era un farol? León negó con la cabeza. No, fui el jefe de obra de ese proyecto durante un año. Vi las notas de entrega. Vi el material de baja calidad llegando en camiones de madrugada. El acero que registraron no fue el acero que usaron. Le avisé a mi jefe. Fue despedido la semana siguiente. León fue a su mochila y sacó un rollo de papel. Eran los planos originales del edificio. Guardé una copia. Conozco cada ducto, cada pasillo de servicio, cada falla de seguridad de ese lugar. Ricardo escatimó en todo. Su seguridad es una fachada. El doctor Ramírez miró los planos, luego a León. Un plan comenzó a formarse. Un plan simple y directo. La gala anual de caridad de su empresa es en 2 semanas, dijo el médico. Toda la prensa estará allí. Inversionistas, políticos, el escenario perfecto. Yo no puedo entrar ahí, dijo León. No vas a entrar por la puerta principal, respondió Ramírez. Soy uno de los mayores donantes del hospital que la gala beneficia. Conseguiré 2 invitaciones. Yo subiré al escenario a dar un discurso. Mantendré a Ricardo y a su equipo de seguridad ocupados mirándome a mí. Y tú harás una visita a su sala de servidores. 2 semanas después, la noche de la gala. El salón principal de la Torre Montenegro brillaba. Candelabros de cristal, música clásica, el sonido de copas de champán. El doctor Ramírez subió al escenario, impecable en su smoking. Sostenía un micrófono. Es un honor estar aquí para celebrar la generosidad de un hombre como Ricardo. Ricardo, en primera fila, sonrió, vanidoso. Mientras tanto, en los oscuros sótanos del mismo edificio, León se movía. Llevaba un overol de mantenimiento. El olor a polvo y aceite llenaba el aire. Consultaba los planos en su celular, la luz de la pantalla iluminando los pasillos húmedos. Pasó junto a una cámara de seguridad desactivada, uno de los ahorros de Ricardo. Forzó una puerta de acceso atascada. El sonido del metal chirriando resonó demasiado fuerte. Se congeló. Esperó. Nada. Continuó, el corazón latiendo contra sus costillas. Encontró un ducto de ventilación exactamente como en los planos, un atajo que pasaba por encima del puesto de seguridad principal. El espacio era estrecho, claustrofóbico. El sonido de la fiesta era un eco distante sobre él. Finalmente salió a un pasillo de servicio silencioso. Frente a él, una puerta de metal sin identificación. La sala de servidores. Escribió el código en el teclado de al lado. 1234.
el código patético que Ricardo usaba para todo. La luz se puso verde. La puerta se desbloqueó. La sala era fría. Hileras de servidores parpadeaban con luces verdes y azules. León fue directo a la terminal principal, la que Ricardo llamaba su bóveda personal. Conectó la memoria USB. Apareció una ventana de transferencia. Los archivos eran pesados, hojas de cálculo, correos electrónicos encriptados, registros de cuentas en paraísos fiscales. La barra de progreso se movía con una lentitud torturante. En el salón, el doctor Ramírez contaba una larga historia, elogiando la falsa integridad de Ricardo. El público reía de un chiste. Ricardo bebía su champán totalmente absorto. En el sótano, la barra alcanzó el 99%. León contuvo el aliento. Transferencia completada. Sacó el dispositivo. En ese mismo instante, escuchó pasos en el pasillo. Firmes, apresurados. Un sonido de bip sonó desde afuera. Alguien pasó una tarjeta de acceso. La manija de la puerta comenzó a girar. Hay un dolor que rasga el alma de una manera diferente. Es el dolor de ser traicionado y públicamente humillado por la persona que protegiste, por quien sacrificaste un pedazo de tu propia vida. ¿Esta escena también te hizo un nudo en la garganta? ¿Alguna vez has sentido el sabor amargo de que tu mayor acto de amor se convierta en un arma contra ti? Si entiendes el peso terrible de esta injusticia, deja un sí en los comentarios, solo para saber que estás aquí conmigo. La manija giró. León se arrojó hacia atrás, en el hueco oscuro entre dos filas de servidores, un segundo antes de que la puerta se abriera. Una franja de luz cortó la oscuridad. Un guardia de seguridad entró, el haz de su linterna barriendo la fría sala. León contuvo la respiración, el metal helado de la estructura presionando su espalda. El haz de luz bailó sobre los cables. Pasó a centímetros de su rostro y continuó. La radio del guardia crepitó con una llamada sobre un coche mal estacionado. Distraído, le dio un último vistazo superficial a la sala, salió y cerró la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que León había oído jamás. Esperó 10 segundos. Luego se movió. Tenía el veneno. Ahora necesitaba inyectarlo. Navegando por los pasillos de servicio que conocía como la palma de su mano, subió 2 tramos de escaleras de emergencia y llegó al pasillo del entresuelo. Allí se encontraba la pequeña sala de control audiovisual que comandaba todo el evento. Espió por la ventana de la puerta. Un único técnico, joven, aburrido, monitoreaba las pantallas. León tomó su propia radio, un modelo barato que había comprado para la operación, y cambió al canal del equipo del evento. Disfrazando la voz, habló. «Atención, AB. El doctor Ramírez solicita un cambio en la iluminación del escenario. Se requiere presencia inmediata tras bastidores». El técnico escuchó, refunfuñó y se levantó, saliendo de la sala a toda prisa. Era la oportunidad. León entró. La sala era pequeña, caliente, llena de equipos. En la pantalla principal, la presentación de diapositivas del doctor Ramírez estaba abierta. Faltaban solo 2 diapositivas para el final. León insertó la memoria USB. No cambió el archivo. Lo modificó. Incrustó un disparador. Un comando oculto que, en lugar de pasar a la diapositiva final, iniciaría una secuencia de imágenes que él había preparado. Trabajó rápido, sus dedos volando sobre el teclado. En 30 segundos, el trabajo estaba hecho. Quitó la memoria USB y salió de la sala, desapareciendo en el pasillo momentos antes de que el técnico regresara. De vuelta en el salón principal, el doctor Ramírez estaba en la cúspide de su falso discurso. La integridad de Ricardo no es solo una palabra, es un cimiento, el mismo cimiento sólido sobre el que ha construido esta empresa y su legado. Ricardo sonreía, la personificación del éxito. El doctor Ramírez miró la pantalla gigante, donde brillaba una imagen corporativa. Era la hora.
Y para mostrarnos la visión de futuro que esta integridad está construyendo, echemos un vistazo a la siguiente diapositiva. Apretó el botón del control remoto. La imagen corporativa parpadeó. Por un instante, el salón se oscureció. Entonces, surgió una nueva imagen. No era un gráfico, era una hoja de cálculo. Filas y más filas de números. El título de la columna decía Transferencias Internacionales, Anexo C. Nombres de empresas fantasma en paraísos fiscales eran visibles junto a valores de 6 dígitos. Un murmullo recorrió a la multitud. Ricardo dejó de sonreír. Miró hacia la cabina de AB, confundido. Antes de que pudiera hacer algo, la imagen cambió de nuevo. Un correo electrónico de Ricardo para el director financiero. Asunto: Informe de acero estructural. El texto era nítido, brutalmente claro. Entierra el informe del jefe de obra. El costo de una demanda por accidente es menor que el de reemplazar las vigas. Continúa con el material inferior. El murmullo se convirtió en jadeos de asombro. Los teléfonos móviles se alzaron por todo el salón, grabando. La pantalla cambió de nuevo. Informes de seguridad falsificados, luego extractos bancarios de una cuenta no declarada. La prueba era un maremoto, ahogando a Ricardo en tiempo real, frente a sus inversores, sus amigos, la prensa. El pánico se apoderó de su rostro. Gritó con la voz quebrada: ¡Apaguen eso! ¡Apaguen las pantallas ahora! Pero era demasiado tarde. La verdad estaba suelta. En el fondo del salón, mezclado con el personal de servicio, León observaba la ruina del hombre que destruyó su vida. Sin expresión, solo viendo el engranaje del destino que él mismo puso en movimiento comenzar a girar. El caos estalló. Los técnicos en la cabina de sonido intentaban desesperadamente cortar la señal, pero era inútil. El programa que León había instalado era un virus, ciclando las pruebas en un bucle infinito. Las pantallas eran ahora el certificado de defunción de la reputación de Ricardo. Los periodistas que habían venido a cubrir un evento de caridad olieron sangre. Avanzaron como una jauría, micrófonos y cámaras apuntando al escenario. Los flashes de las cámaras explotaban, capturando cada gota de sudor en la frente de Ricardo. Señor Montenegro, ¿son ciertas las acusaciones? ¿Qué es ese informe sobre el acero? ¿Va a renunciar? Intentó hablar. Balbuceó sobre un ciberataque, sobre información falsa, pero su voz se ahogaba en el pánico. Su negación sonaba como una confesión. En la primera fila, Sofía estaba paralizada. Las cámaras se giraron hacia ella, la prometida traidora, la cómplice silenciosa del hombre que casi la mata. Ahora era parte de la historia, parte del fraude. Los susurros de la élite a su alrededor ya no eran de admiración, sino de puro desprecio. Entonces, las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. El ruido hizo que todos se giraran. No eran guardias de seguridad del hotel. Eran 4 hombres y una mujer, vestidos con trajes sobrios y oscuros, policías federales. Se movieron con una fría eficiencia, abriéndose paso entre la multitud conmocionada. El hombre que los lideraba, un inspector de rostro severo, caminaba directo hacia el escenario. No miró a la prensa. No miró al público. Sus ojos estaban clavados en Ricardo. El ruido en el salón disminuyó hasta convertirse en un tenso silencio. El aire se volvió pesado. La fiesta había terminado. El juicio estaba comenzando. El inspector subió los escalones del escenario, tomó el micrófono de la mano temblorosa de Ricardo y se dirigió a la multitud. Su voz era tranquila, pero resonaba con el poder del Estado. Buenas noches a todos. Mi nombre es Inspector Rivas. Se giró hacia Ricardo. Ricardo Montenegro, en nombre de la ley y en virtud de una orden emitida esta tarde, queda usted arrestado. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El inspector no se detuvo.
Los cargos incluyen fraude fiscal, evasión de capitales, lavado de dinero y, el más grave, un delito contra la seguridad pública por usar deliberadamente materiales de construcción inadecuados, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Hizo una señal. 2 agentes subieron al escenario. Por orden judicial, a partir de este preciso momento, todos sus bienes personales y los activos de sus empresas quedan congelados. El imperio de Ricardo, construido sobre mentiras, se derrumbó en 30 segundos. Los agentes tomaron los brazos de Ricardo. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó por el salón. Fue un sonido definitivo, el sonido de la justicia. Mientras se lo llevaban del escenario, humillado, un periodista veterano, que había recibido una pista anónima horas antes, gritó la pregunta final. La pregunta que lo conectaba todo. «Inspector, ¿es verdad que Ricardo Montenegro era el conductor y estaba ebrio en el accidente que casi le quita la vida a Sofía Herrera hace un año?» El inspector no respondió, pero el rostro de Ricardo lo dijo todo. Un último flash de cámara capturó su mirada de puro terror. La última mentira, la más sucia de todas, había sido expuesta. No era solo un estafador, era el villano desde el principio. Sofía lo vio todo, petrificada. La fortuna, el estatus, el futuro que eligió en lugar de León, todo se desintegró ante sus ojos. Estaba sola, en el centro del desastre que ayudó a crear. El destino no solo le cobró la cuenta, la llevó a la bancarrota. Con Ricardo fuera, las cámaras y los micrófonos se giraron hacia el objetivo que quedaba. Sofía estaba en el centro de un huracán de flashes y preguntas. ¿Sabías del fraude? ¿Cuál era tu implicación? ¿Lo encubriste por el accidente? Las voces la golpeaban desde todos lados, pero no podía formar una palabra. Sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaban en el salón un rostro amigo, un aliado, cualquiera, pero no encontró nada. Solo encontró un mar de espaldas. Los mismos que antes la adulaban, ahora la miraban con asco, apartándose como si llevara una plaga. Su mirada desesperada finalmente encontró a León, parado cerca de la salida. Por un segundo pareció que iba a ir hacia él, tal vez para suplicar, tal vez por instinto, pero cuando dio el primer paso, la multitud se movió. La gente no le abrió paso. Se lo cerraron, y entonces hicieron algo extraordinario. Se giraron hacia León, y lentamente, en un gesto de respeto unísono y silencioso, crearon un pasillo para él, un camino despejado, desde ese salón de desastres hasta la puerta, hasta la libertad. Nadie aplaudió, nadie habló. Pero mientras León caminaba, recibía asentimientos de cabeza, miradas de admiración. El público que presenció su humillación ahora lo honraba. No miró a Sofía ni una sola vez. Simplemente caminó por el pasillo de respeto que se formó para él y cruzó las puertas, dejando el caos y el pasado atrás. Sofía se quedó, una estatua de ruina en medio del salón, completamente sola. Un año después, las luces cegadoras de la gala dieron paso a la iluminación enfocada de un escenario. La multitud hostil y curiosa fue reemplazada por un auditorio lleno de rostros atentos, estudiantes, periodistas, abogados. León ya no estaba en los rincones oscuros. Estaba en el centro, detrás de un podio, en una de las universidades más prestigiosas del país. Su postura era diferente. El dolor todavía existía, pero ya no lo definía. Se había transformado en propósito. No era una víctima contando su historia. Era un líder compartiendo su sabiduría. Existe un concepto en la ingeniería llamado integridad estructural, dijo León, su voz tranquila y firme llenando el silencio. Se refiere a la capacidad de un material de soportar una carga sin romperse. Aprendí de la manera más difícil que este concepto se aplica a más que solo edificios, se aplica a nosotros. El alma humana también tiene una integridad estructural.
y se pone a prueba no cuando las cosas son fáciles, sino cuando el peso del mundo intenta aplastarnos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo al público. Muchos eligen el camino del acero barato, el atajo, la mentira que parece más fácil que la verdad. Construyen vidas, carreras y relaciones que son brillantes por fuera, pero huecas por dentro. Y cuando llega la presión, todo se desmorona en polvo. Perdí una parte de mí, fui quebrado, pero descubrí que las fracturas, cuando se curan correctamente, pueden convertirse en la parte más fuerte de la estructura. Con la recompensa que recibí por exponer el fraude de la Torre Montenegro, no intenté reconstruir mi antigua vida. Decidí construir algo nuevo. Creamos la Fundación Estructura. Brindamos la mejor asesoría legal y apoyo financiero a personas que, como yo, fueron traicionadas por la negligencia y la corrupción de otros. Luchamos por ellos. Nos convertimos en la viga de acero que necesitan para no derrumbarse. Se inclinó hacia el micrófono para su observación final. La estructura más importante que cualquiera de nosotros puede construir no es de hormigón o vidrio, es la del carácter, y esa debe ser inquebrantable, porque al final es lo único que realmente nos mantiene en pie. El silencio se apoderó del auditorio por un segundo. Luego, una persona se puso de pie para aplaudir. Después, 10. En segundos, todo el auditorio estaba de pie, el sonido de una ovación atronadora resonando en las paredes. León no sonrió. Solo asintió, una sola vez, absorbiendo no el elogio, sino la confirmación de que había convertido sus ruinas en un faro. Si el increíble viaje de León, de superación contra la más cruel de las injusticias, te ha conmovido de alguna manera, tu like nos demuestra que estamos en el camino correcto para contar historias que importan. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me aseguro de leer cada uno con atención para saber hasta dónde ha llegado este mensaje de fortaleza. Si crees en el poder de historias como esta, suscríbete ahora para no perderte las próximas batallas. Cada nueva suscripción es lo que nos da la certeza para continuar. Pero no te vayas todavía, te he dejado otras 2 historias.